Hola, nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Edith Romero y hoy les hablaremos de efectos fiscales de los contratos. Ahora vamos a hablar sobre el contrato de permuta. Estamos ante un contrato de permuta cuando se dé alguno de los dos supuestos. El primero, cuando cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra, o bien cuando el precio de la cosa vendida se haya pactado en pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa. Si la parte pagada en dinero fuera inferior a la parte pagada con el valor de otra cosa. En este caso, cada uno de los contratantes va a tener el nombre de permutante. En este contrato se va a regir con las reglas de la compraventa previstas en el Código Civil Federal, excepto por las reglas referentes al precio. Ahora bien, los elementos personales de este contrato son: cada uno de los contratantes va a tener el nombre de permutante y cada permutante debe tener la capacidad para contratar y la legitimación sobre los bienes objetos del contrato, es decir, deben de ser los propietarios de los objetos dados en permuta. Los elementos reales de este contrato son las dos cosas que se permutan, mismas que deben de existir en la naturaleza: estar en el comercio, ser lícitas, no estar prohibida su enajenación y ser determinables en cuanto a su especie y calidad. La permuta no necesariamente implica cosas vendibles, sino que también pueden ser objetos del contrato cosas no vendibles. Esto tiene sustento en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es permuta de cosas vendibles y no vendibles. Así, una diferencia entre la permuta y la compraventa radica en la evicción, pues el permutante que sufre evicción de la cosa que recibió a cambio podrá reivindicar la que se dio si se halla aún en poder del otro permutante, o exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiera dado a cambio, con el pago de daños y perjuicios. Ahora bien, los efectos fiscales del contrato de permuta: para ello se considera la permuta como una doble enajenación, pues la fracción primera del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación nos establece que se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Por lo tanto, la permuta es regulada como una enajenación para efectos fiscales. Ahora bien, los efectos en específico sobre el impuesto sobre la renta nos lo establece el artículo 119 de la ley de ese impuesto, la cual señala que en los casos de permuta se va a considerar que hay dos enajenaciones de bienes para efectos de ingresos por enajenación de bienes. Asimismo, dicho precepto legal nos señala que se considera como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación, cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación. Se entenderá el valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. Ahora, los efectos del contrato de permuta en el impuesto al valor agregado son: este impuesto también se aplica, para este impuesto también se van a aplicar las reglas de la enajenación. Así, el artículo 34 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al respecto nos va a señalar que en las permutas el IVA se deberá pagar por cada bien cuya propiedad se transmita o cuyo uso o goce temporal se proporcione, o por cada servicio que se preste. Además, señala que el valor de los bienes será su valor en el mercado, o en su defecto, el valor de su avalúo. Ahora, este contrato de permuta también va a tener efectos en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es un impuesto local, como ya lo comentaron cuando explicaron el contrato de compraventa. En este sentido, tenemos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código Fiscal de la Ciudad de México, están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de
inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en la Ciudad de México, así como los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere. Así, de conformidad con el artículo 115 del Código Fiscal de la Federación, en las permutas se considera que se efectúan dos adquisiciones, por lo que si se adquieren bienes inmuebles por medio del contrato de permuta, es evidente que se tiene que pagar dicho impuesto en ambas adquisiciones. Esto se ve reforzado con la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: adquisición de inmuebles. El artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, al establecer como sistema de aplicación alternativa de la tarifa el valor más alto que resulte entre el catastral y el de avalúo y el de adquisición, no transgrede el principio tributario de proporcionalidad. Aquí hay que recordar que la tesis pues ya es un poco viejita y pues antes era el Código Financiero del Distrito Federal. Ahora es el Código Fiscal de la Ciudad de México, que es el que les mencioné hace un momento. Esta tesis nos refiere que el objeto del impuesto sobre adquisición de inmuebles no es la transacción por medio de la cual se adquirió el inmueble, sino la adquisición de bienes inmuebles. Pues dicho Código Fiscal de la Ciudad de México nos señala que cuando se realice la permuta se va a entender que se hace una enajenación. Esperamos sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.